No puede faltar. Y le ayuda. No, había un clínico, todos. Sí. Había uno clínico nomás. Clásico. Ya. Sí, el profesor por TIC porque no, no sé, lectura. Ah, el tema de una. ¿Cómo te fue el miércoles? ¿Saliste bien? ¿De qué? Sí. Más largo. Pero... ¿Por qué te tranquila? El compañero, ¿no trabajó? Ella me escribió, no yo. No, yo escribí por otra cosa. Esa es la. Andaba buscando un artículo relacionado a ¿Estás supervisando? y en algún momento de clase lo nombró. Ahora no. Sí, yo le escribí por eso. Y me respondieron por eso. Y me dijo también quién era la persona que estaba buscando. Pero lo voy a terminar saliendo de mañana. Minutos después, mandó un mail, me dijo estoy corrigiendo los trabajos y el tuyo ya fue corregido. Búscalo en el portal. Si tenía una persona que No no me supervisión o algo así, me lo subió al no sé portal. cómo hacer un grupo, me puede avisar. Realmente puedo encontrar gente porque yo no puedo estar también nosotros. Sí, pues quiero hacer parte de un grupo. Es la supervisora que le da, ¿verdad? Sí, pues. Por último se paga en grupo, pues, ¿sabes? Estoy listo por eso ahora, tengo que enviar la monografía como la llevo ahora. Ya, Me da tengo pendiente de marzo. la monografía del paciente. Si puedes hacer una análisis, en caso una monografía teórica. Ah, vale. Como estoy haciendo tantos trabajos teóricos, me mandan una monografía y lo aprovecho para publicarme lo que pasa. De más. Así que para nada, Es un negocio, man, y aparte llegan más pacientes que se pueden atender por fuera. el problema es que tenéis que pagar las cuotas después. Sí. Y es caro igual. ¿Son 50 dólares? Sí, No, no, exacto. no. Después, No sé si es mensual o no. No, son 50 normales. Ah, se me caro. Yo veo a Corolla en el colegio médico, tiene más prestaciones que la mía, pero tiene gran calidad. Tiene que pagar mucho, tiene que pagar como, creo que son 50 mensuales, pero tiene por la segunda. Si ya uno puede trabajar, le pasan como un palo mensual, bueno, en serio, pero la zorra. Y así por muchos años. Sí. Si tiene hijos, cualquier cosa, le pagan hacer un sueldo de 200 mensuales. ¿Calificación? Sí, Te mandan mail. nada, Que vaya a votar algo. Todo lo que haya. tengo un gremio basura, gremio de mierda, ¿no? Y en el mundo, puta, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, weón, cirugía en la sopa. Sí, A nadie le importa, no tienen facultades para quitarte la licencia, nada. no. igual tengo más tiempo. Y además quiero hacer un buen trabajo social. Verificarle más. Sí. Bueno, pero algún día esperemos que cambie, que asuma gente de acá, como nosotros. Las cerillas polillas, que también son
En un momento tiene la parte del antilog. Hay un antilog. Eduardo, Sí, recién aprendí de lo que debe ser una exponencial. el que tenía una letra E. Es como un rostro. Sí, eso es décimo. Lo que me perdí por un segundo fue como, es que el ojo ya viene todo pegado. No, somos negros. Y eso es lo mismo que eso. No he solucionado los problemas técnicos. Nuestro invitado de hoy viene de la Universidad de La Laguna, en Islas Canarias. Sí. Y la presentación, bueno, este es nuestro último coloquio, y la presentación de nuestro invitado la va a hacer Pablo Escobar. Y adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor presentarles al profesor Juan Jiménez. Él es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, imparte actualmente docencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna sobre necesidades específicas de apoyo educativo. Juan es director académico del Máster de Neurociencia Cognitiva y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y del programa de doctorado en Neurociencia Cognitiva y Educación. El profesor Jiménez ha contribuido en este contexto a que la formación del posgrado esté conectada directamente con los programas institucionales que viene implementando la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación de Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. El profesor Jiménez ha sido Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa, con mención honorífica concedido por el CIDE, dependiente del MS. Ha sido coordinador en español responsable de los programas de cooperación con Iberoamérica, con Guatemala, México, Chile, Ecuador. Es autor de la adaptación al español del Manual para la Evaluación Inicial de la Lectura, el Early Grade Reading Assessment, para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, y es experto designado por la UNESCO para el desarrollo del proyecto Formative Assessment of Reading in Early Grades, así como también premio institucional de investigación por su carrera profesional y currículo científico en la modalidad de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de La Laguna en el año 2013. En verdad es un gusto y un placer tenerlo aquí en la universidad. El día de hoy nos viene a presentar su trabajo, que es una cosa muy interesante relacionada con las creencias de los maestros, en el caso chileno sería de los profesores, en el aprendizaje de la lectura. Bueno, por eso lo dejamos. ¿Cuánto tiempo tiene la exposición? 40 minutos. Tenemos hasta las 3:20. Hasta las... son ahora los 2:25. Tenemos hasta las 3:20. Ahí termina el módulo de trabajo. Bien. Y ojalá dejar un tiempo para poder Antes, claro. discutir. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, pues buenas tardes, antes que nada. El tema del seminario de hoy versa sobre conocimientos y creencias de los profesores, digo maestros porque allá en Canarias utilizamos la expresión maestro, sobre el aprendizaje de la lectura, y en realidad el principal objetivo de esta charla es sobre todo darles a conocer la línea de investigación que estamos desarrollando en torno a este tópico. Bueno, como ven en este mapa, supongo que saben dónde están las Islas Canarias, ¿no? Como pueden observar, es un archipiélago fragmentado geográficamente, en el que hay 7 islas, pero en esas 7 islas tenemos una población universitaria de 40.000 estudiantes que se distribuyen en torno a 2 universidades. La Universidad de La Laguna, que es la universidad más antigua, que está ubicada en la isla de Tenerife, que es donde yo trabajo, es bicentenaria, o sea, ya más de 200 años de existencia, y luego tenemos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que está en la isla de Gran Canaria. Aparte de esa población universitaria, 40.000 estudiantes, también nos visitan muchos estudiantes de Latinoamérica y de la Unión Europea. Lo que les quería mostrar sobre todo en el tema de nuestro archipiélago es que esto de la introducción de las nuevas tecnologías es algo que resulta muy útil para nosotros, para el entorno en el que vivimos,
porque si estamos planteando, o sea, todo lo que se plantea en relación a los profesores, a su formación, etcétera, se apuesta claramente por las nuevas tecnologías, entre otras cosas porque es mucho más económico y el desplazamiento entre islas, si se quiere hacer una formación presencial, a nosotros nos sale muy caro. Y entonces, bueno, nosotros celebramos la introducción de las nuevas tecnologías porque nos estamos apoyando en ellas para el tema de formación de docentes, ¿no? Les comento esto porque el tema que yo voy a tratar hoy, evidentemente, tiene un vínculo directo también con la formación de los profesores. No se puede entender, soy de la opinión de que la formación, no, si queremos innovar, si se quiere innovar en la escuela, si se quieren implantar nuevas metodologías innovadoras y sobre todo en la línea de lo que prescribe la investigación científica, pues difícilmente podemos llegar a transferir ese conocimiento o difícilmente podemos persuadir a los profesores de que lo implementen en la práctica, en su práctica cotidiana en el aula, si esto no viene acompañado de una buena formación. Y esa formación va a depender siempre de que trabajemos también su sistema de creencias, porque al fin y al cabo todos tenemos creencias, todos tenemos nuestras teorías implícitas, y lo que resulta obvio es que cuando se pretende innovar o se pretende llevar a cabo reformas educativas, pensamos que los profesores son personas autómatas que están esperando las directrices que les vengan del ministerio para llevarlas a la práctica. Y eso sabemos que eso no funciona en la práctica. No funciona porque el sistema de creencias o teorías implícitas funciona como un filtro. Y obviamente si no atendemos ese sistema de creencias de los profesores, es muy difícil que consigamos transferir el conocimiento que aporta la investigación científica a la práctica, ¿no? Por lo tanto, por eso este especial interés, esta línea de investigación que ahonde en el análisis del sistema de creencias de los profesores. Bueno, en principio vamos a hablar, por una parte, de los conocimientos y creencias de los profesores, es decir, primeramente me voy a centrar en explicarles cómo es todo el procedimiento metodológico que se sigue para poder investigar las teorías implícitas de los profesores. Este es un procedimiento metodológico que hemos llevado a cabo muchos investigadores en la Universidad de La Laguna, en el ámbito del paradigma del pensamiento del profesor, y en el que no solamente es aplicable al estudio de las teorías implícitas sobre el aprendizaje de lectura, también lo puedes aplicar en el campo de la educación, con respecto a las teorías implícitas de los padres y la familia sobre la educación de sus hijos, o también lo puedes aplicar al ámbito de la escuela, de la organización escolar, teorías implícitas que sostienen los profesores sobre cómo deben organizarse las escuelas para obtener mejores beneficios y rendimientos, etc. O sea que, en principio, la metodología que les voy a explicar es aplicable a muchos ámbitos, no específicamente en el ámbito que nos ocupa hoy, ¿no? Y luego, en segundo lugar, en la segunda parte, les voy a explicar cómo nosotros intentamos de alguna manera intentar modificar ese sistema de creencias de los profesores para facilitar el acceso al conocimiento científico que queremos comunicarles, que les estamos intentando proporcionar para que lo implementen en las aulas, ¿no? Bueno, antes que nada, decirles que relativamente reciente se publica este informe de la Unión Europea, que fue precisamente un encargo que se hizo a la red Euridice. La red Euridice se encarga de analizar y comparar los sistemas educativos de distintos países de la Comunidad Europea, y una de las principales, que por cierto el informe está publicado en distintas lenguas, que se puede acceder libremente a través de internet, pero solamente quiero destacar una de las principales conclusiones de este informe, y es que en la formación del profesorado, es decir, mejor dicho, el informe concluye con algo muy que se intenta subrayar mucho, ¿no? Y es que se demuestra que a la hora de analizar la situación de la enseñanza en Europa y a la hora de analizar los resultados
que obtienen los alumnos en lectura, se encuentra que uno de los factores determinantes y que mejor explica el mayor o menor aprovechamiento que los alumnos hacen en el proceso de aprendizaje es justamente la cualificación de los docentes. La cualificación, es decir, cuanto más preparado, mejor preparado está un docente en este ámbito, obviamente el resultado que se obtiene en los alumnos siempre es mucho más alto, ¿no? Por eso adquiere especial importancia el tema de la formación, pero para el tema de la formación tenemos que necesariamente atender a su sistema de creencia y, entre otras cosas, si los profesores están dotados de aquellos conocimientos que son los que queremos de alguna forma transferir, ¿no? Bueno, esta monografía también es muy recomendable leerla para quienes estén interesados en este ámbito, que es, la coordinó, es un tema monográfico que publica la revista americana Journal of Learning Disability y que la coordinó, o sea, como editor, Mort Yossi, que es un editor actual de la revista Reading and Writing, y que es muy interesante el monográfico porque aglutina una serie de trabajos respecto a qué es lo que nosotros sabemos acerca de la calidad de la instrucción, de la calidad de la enseñanza de la lectura. Y una de las principales conclusiones de este informe es que los profesores, o sea, en líneas generales se puede observar que hay unas lagunas importantes y carencias de conocimientos en torno a este tema que nos ocupa hoy, ¿no? Es decir, y concretamente, una de las cosas que más se pone en manifiesto es que los profesores ignoran o carecen de los conocimientos que está generando hoy en día la investigación en este ámbito, ¿no? Bien, pasemos entonces al abordaje metodológico de cómo podemos nosotros llegar a estudiar y analizar qué piensan los profesores sobre el aprendizaje de la lectura, o sea, cuáles son las teorías implícitas que sostienen, cómo podemos penetrar en el sistema conceptual del profesor y adentrar y averiguar cuáles son sus representaciones mentales en torno a este tema, ¿no? Bueno, para ello tenemos que diferenciar siempre dos niveles funcionales de representación cuando estudiamos las teorías implícitas. Una sería el conocimiento o síntesis representacional, que no es otra cosa que tratar de averiguar, de comprobar si las teorías científicas que están ahí, que se han ido desarrollando históricamente, tienen o no tienen una entidad representacional. Es decir, si los profesores de alguna forma se están representando el conocimiento científico, el conocimiento que está en esas teorías. Eso es el primer nivel funcional de representación que tenemos que analizar y abordar. ¿Cómo hacerlo? A través de una serie de pasos que se los voy a explicar ahora a continuación. Solo cuando conseguimos analizar si las teorías científicas tienen o no entidad representacional, entonces ya podemos pasar a un segundo nivel funcional de representación en el que ya podemos analizar qué teoría en particular o cuántas teorías en concreto se puede atribuir un profesor. ¿De acuerdo? Son, como ven, dos niveles de análisis diferentes. Uno se hace a nivel representacional, el segundo ya se hace a nivel atribucional. Bueno, en este caso lo que se hace es un primer estudio para estudiar la entidad representacional de la teoría científica. A continuación se procede a un estudio normativo para realizar análisis de tipicidad y polaridad. Ahora les explico en qué consiste. Y finalmente un último estudio que sería el atribucional propiamente dicho, ¿no? Bien, vamos a empezar por el primero. Esta es una publicación también reciente que les recomiendo a quienes se interesen por este tema, porque es quizás uno de los volúmenes de las obras que yo he visto más completas en torno a las teorías científicas sobre la aprendizaje de la lectura. O sea, estos autores hacen una revisión muy exhaustiva de todas y cada una de las teorías científicas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Y obviamente para poder llevar a cabo un estudio representacional, un estudio de las teorías implícitas,
el investigador tiene que dominar muy bien, tiene que revisar muy bien el fundamento o los supuestos en los que se basa cada teoría científica. Bien, como fruto de este análisis que hace el investigador, aquí tienen una síntesis o resumen de cuáles han sido los principales paradigmas que se han ido sucediendo en torno al aprendizaje de lectura. Bien, tenemos, por ejemplo, una teoría innatista en la que el principal supuesto en el que se basa es que los niños nacen ya con una capacidad para leer. O sea, se entiende que, al igual que el lenguaje oral, esto de aprender a leer es una habilidad preprogramada, que nacemos ya con ella. Una teoría constructivista que pone todo el énfasis en la idea de que el niño construye su propio aprendizaje. Una teoría conductista que pone el énfasis en el papel que juega el ambiente, pero el ambiente entendido en cuanto al uso del refuerzo modelado. Una teoría maduracionista que en su día, bueno, cada una de estas teorías evidentemente ha tenido implicaciones educativas, ¿no? En la práctica quizás la más saliente ha sido la teoría maduracionista porque es la que más quizás ha prevalecido históricamente, y yo diría que incluso me atrevo a decir que en la actualidad, que establece que el proceso lector depende de la madurez del niño. Y cuando hemos intentado definir en qué consiste esta madurez, pues esta madurez consiste en que el niño tiene que tener primero un esquema corporal definido, una lateralidad, una orientación espacial, una motricidad, porque si no, no puede aprender a leer. Hay que esperar a que maduren todo eso, ¿no? Otra cosa es que la validez de estas teorías, hasta qué punto han recibido o no recibido apoyo empírico, ¿no? Que ahí no, en principio no me voy a meter en eso. La teoría sociocultural, que pone especial énfasis en el papel que juega la familia, la interacción con los demás, el papel de lo social. Y la teoría psicolingüística, que es mucho más contemporánea y que centra todo su interés en el análisis del desarrollo del lenguaje oral como base sobre la cual se cimienta todo el proceso lector, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos una revisión de esta teoría, estamos en condiciones de elaborar lo que denominamos frases empuje. O sea, enunciados verbales que serían representativos de cada una de estas teorías. ¿Para qué? Bueno, para empezar a estudiar si estas teorías tienen o no tienen entidad representacional. ¿Cómo? Bueno, pues seleccionamos en torno a unos 16 profesores en activo que trabajan en educación infantil y primaria. Hay un moderador, se desarrollan sesiones de brainstorming, de tormenta de ideas. El moderador tiene como principal función dinamizar la reunión, centrar la discusión, se graba todo, solicitando consentimiento informado previamente. Y aquí lo importante es que a través de estas frases empuje vamos a elicitar, vamos a estimular que los profesores digan todo lo que piensan. Si la frase de empuje, voy a empezar a explorar la teoría innatista, o puedo empezar la sesión diciéndoles que, bueno, los niños podrían aprender a leer sin necesidad de enseñarles por un método, como aprenden a hablar. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo? Ah, pues mira, pues yo pienso que... Entonces intentas estimular para que los profesores puedan ir opinando sobre esa frase empuje, que lo que intenta es elicitar ideas o pensamientos que los profesores tengan respecto a la teoría innatista del aprendizaje. Lo mismo hacemos con la teoría constructivista, con la teoría psicolingüística, con todas y cada una de las teorías. Pero para ello es muy importante saber seleccionar muy bien las frases empuje, porque esas frases empuje tienen que ser las frases prototípicas, representativas, que además diferencien las diferentes teorías del aprendizaje. Bueno, como verán, el proceso de investigación es bastante complejo porque hay que grabarlo todo. Hay que grabarlo todo. Y luego hay que hacer una transcripción de esa grabación. Entonces, en fin, los doctorandos que se meten a investigar con este método lo pasan mal. Dedican muchas horas y muchas horas al análisis de la transcripción de las grabaciones. Bueno,
Claro, una vez que hemos conseguido transcribir, es importante que todas esas ideas las podamos convertir en enunciados verbales que sean, que cumplan una serie de características, que sean formuladas en un lenguaje claro, conciso, cuidar la longitud del enunciado, etcétera, ¿no? Y deben ser sometidas a juicios de expertos. Es decir, esas ideas que yo acabo de sacar ahora las voy a pulir, o sea, las voy a dejar bien presentadas para que alguien cuando las vaya a leer las entienda bien, o sea, no poner ahí un párrafo, ¿no? Son ideas concretas, sencillas, fáciles de leer y entender, pero los expertos, en este caso hablamos de psicólogos, pedagogos, gente que investiga sobre esto, sobre la investigación sobre la lectura, que lean los enunciados y si les parece bien o mal. Si creen que esos enunciados se pueden entender bien, se sabe exactamente lo que se está pidiendo ahí, si coincide con la idea que uno quiere expresar, y cuando eso se consigue, como consecuencia de toda esta primera fase, yo consigo obtener un total de 139 enunciados. Esos 139 enunciados hacen referencia a las 6 o 7 teorías que les expliqué antes. Bien, se derivan de la discusión de grupo y la valoración de jueces. Bien, pues eso es un primer paso para constituir lo que denominamos el cuestionario normativo. ¿Vale? El cuestionario normativo. Se entiende por cuestionario normativo los 139 ítems, pero que van a ir acompañados de un episodio crítico en particular que va a representar a una de las teorías sobre la aprendizaje. Supongamos que ustedes, en este momento, podrían ser un grupo normativo. Y veamos un ejemplo. Ven aquí una serie de enunciados, ¿verdad? Estos son ya enunciados pulidos, o sea, ya han sido revisados, dispuestos a ser utilizados en el estudio normativo. Pero antes, para que puedan entenderme, si ustedes leen este enunciado, para que haya más nuevos aprendizajes que partir de aprendizajes anteriores, creándoles conflictos y disonancia para que reestructuren sus conocimientos para organizar un nivel intelectual, este enunciado salió directamente de esta teoría. Este otro, cuando las familias interactúan con los niños, se favorece y potencia más el aprendizaje de lectura, se deriva de esta teoría. Hay niños que precozmente descubren la lectura por sí solos, hay niños que no adquieren la madurez necesaria de los 7 años para aprender a leer, adolescentistas. Siempre hay que felicitar al niño cuando está haciendo algo, motivarlo en positivo. Es muy importante porque se crece y trabaja mucho mejor. O la base en la educación infantil es lenguaje oral, la técnica, etc. Bien. Estos 136 enunciados de los que estoy haciendo referencia, les he entresacado unos cuantos referidos a cada teoría. Bien. En este caso, parto de un episodio crítico. El episodio crítico no es otra cosa que la representación de una situación lo más real posible en la que en el contexto del aula dos profesores conversan entre sí. Al inicio del curso, dos profesoras charlan sobre cómo piensan plantearse el nuevo año en la enseñanza de lectura. Y ustedes, como grupo normativo, yo les voy a invitar a que lean el episodio crítico. Vean que hay dos profesoras, una de ellas dice que a pesar de que es algo que se viene practicando desde siempre, está claro que corregir al niño justo después de cometer el error en la lectura, haciéndolo repetir las palabras unas cuantas veces, es la mejor manera de que la lean correctamente. Incluso si le dicen que te imiten, mucho mejor. Y Elena, que es la otra profesora, dice es cierto. Si corriges al niño el tiempo que comete el error, entonces cae en la cuenta y enseguida rectifica, leyendo nuevamente la palabra de forma correcta. Creo que es conveniente corregirle. De todas formas, también soy de la opinión que al igual que se les corrige, se les debe felicitar y aplaudir cuando han leído bien, porque ellos se sienten genial y se esfuerzan más. Bien. Luego que ustedes leen este episodio crítico, ustedes forman parte del grupo normativo, les voy a decir, bueno, pues ahora me van a decir, imagínense que van a leer ahora estos enunciados conjuntamente con el resto hasta formar los 126, olvídense de esto aquí ahora, de esta columna, y yo cuando vayan a leer esto les voy a decir, en una escala tipo Likert, de 0 a 10, donde 0 es nada de acuerdo y 10 muy de acuerdo, les voy a decir, bueno, ustedes ahora cuando lean esto, díganme en qué medida ustedes consideran
que esas dos profesores compartirían o no esta idea. Y ustedes emiten un juicio no atribucional. Yo no les estoy diciendo si ustedes se atribuyen o no esa idea. Solamente les estoy diciendo que se pongan en el lugar de las dos profesoras y opinen si esa idea sería compartida por ellos en vista de lo que ustedes han escuchado, han visto, que están hablando. ¿Creen que lo compartirían o creen que no lo compartirían? ¿Entienden? Bien. Esto es muy importante porque yo tengo que explorar cada episodio crítico que es representativo de cada teoría con grupos normativos que son diferentes. Es decir, si yo he probado con ustedes la teoría conductista, para probar la otra teoría, el resto de las teorías tengo que utilizar grupos normativos diferentes. Ya tengo las puntuaciones de ustedes de esos 139 ítems respecto a la teoría conductista. Pero del segundo grupo normativo tendré puntuaciones, en ese caso, de la teoría innatista. Y así sucesivamente. Necesitaría tantos grupos normativos como teorías del aprendizaje que estoy tratando de testear. Bien, en este caso, el episodio crítico, bueno, es el relato. En este caso, lo importante ahora, a partir de ahora, es el calcular los valores de tipicidad y polaridad de los enunciados. Evidentemente, el análisis de la tipicidad y polaridad es un paso muy importante en este proceso metodológico. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros estamos buscando con el estudio de lo normativo no es otra cosa que cuáles serían entonces los enunciados, las ideas más prototípicas de cada teoría, o sea, las más típicas de cada teoría, y cuáles serían, y que lo son porque además se distancian del resto de las teorías. Polaridad. O sea, estos dos índices, tipicidad y polaridad, en realidad lo que me van a indicar es las ideas que son más representativas, no solamente de una teoría, sino que además de ser representativas de una teoría, es que se distancian del resto de las teorías. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, mediante una fórmula muy sencilla en la que tomamos cada enunciado, o sea, tenemos el enunciado 1, y aquí tendríamos que calcular un sumatorio de la puntuación que ha asignado al primer enunciado el participante A, el participante B, C, etcétera, etcétera. Es decir, el mismo enunciado lo han leído todos los grupos normativos. Solo que ese mismo enunciado ha recibido una valoración diferente en función del episodio crítico que le he mostrado. Entonces, si un enunciado, por ejemplo, tiene que ver mucho con un episodio crítico que representa la teoría conductista, obtendremos un alto índice de tipicidad de ese ítem. En el sentido de que al calcular el sumatorio y dividirlo por el número de participantes que habían completado los distintos cuestionarios, pues obviamente me va a decir que este ítem va a ser mucho más representativo de esa teoría que del resto. Pero eso lo tengo que complementar con el cálculo de la polaridad. Y en este caso tendríamos la puntuación media aquí que hemos obtenido para el ítem 1 y le restaríamos la puntuación media que se ha obtenido en ese mismo ítem para el resto de episodios críticos, porque ahí yo estaría determinando la distancia. O sea, no solo analizo en qué medida se asigna una alta puntuación por el grupo normativo a ese ítem cuando están muy conectados con la teoría conductista, sino que además tengo en cuenta qué puntuaciones le han asignado a ese mismo ítem en el resto de las teorías. Y entonces al restarlo estoy calculando la distancia. Y esto lo tenemos que hacer para quedarnos con los ítems que, si gozan de altos índices de tipicidad y polaridad, serían los ítems representativos de esa teoría. ¿Vale? Bien, como consecuencia de todo este proceso, calculamos la matriz de correlaciones y vean que aquí la condición que tiene que darse para cada ítem es que sea una correlación altamente significativa, o sea,
que también la magnitud de la correlación es importante, y esto lo que quiere decir es que el ítem 1, en la medida que correlaciona la tipicidad con la polaridad, significa que hay una relación entre ser muy representativo y ser muy distante del resto de las teorías. Por eso tiene que cumplir esta condición. Bien, el índice de consistencia interna, al final no te quedas con los 139 ítems, porque esto permite depurar el conjunto de ítems, y al final te quedas con 60, como ha sido en nuestro caso. Bien, son aproximadamente 10 ítems por teoría, en el que también se calcula la consistencia interna dentro de cada teoría para ver que esos ítems efectivamente están midiendo lo que pretenden medir, o sea que no se nos desvíen. Bien, una vez hecho esto, ya yo tengo el pool de ítems necesario para pasar al estudio del nivel representacional. Es decir, como ven, yo a lo largo de todos estos pasos ya dispongo de un conjunto de ítems que se relacionan con lo que nos habíamos trazado. Es decir, la entidad representacional de cada teoría viene configurada por esos 10 ítems. Pero ahora lo que yo quiero hacer es, lo que yo quiero analizar es el sistema conceptual de los maestros, ver qué teorías de estas son las que se atribuyen. Y en este caso, lo que hacemos es aplicar estos 60 ítems de cuestionario que se aplicó en maestros en servicio activo a una muestra de unos 600 docentes, de los cuales 100 españoles, participaron docentes también mexicanos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos. Bien, aquí tienen un poco el resultado del análisis de componentes principales, en el sentido de que queríamos comprobar con esta técnica estadística si las teorías que tienen entidad representacional tienen también un correlato empírico. Es decir, si coincide o no con teorías que se atribuyen a los profesores. Porque claro, yo puedo partir de teorías que tienen entidad representacional, pero luego, de repente, los profesores se atribuyen una o dos teorías nada más. Pero aquí lo que hemos encontrado es un total de 7 factores, de 7 componentes principales, de los cuales muchos coinciden con las teorías científicas, salvo una, en la que los profesores establecen la diferencia entre lo que sería la parte correctiva del aprendizaje y lo que sería la parte de repetición. Por lo tanto, tenemos un total de 7 teorías que se atribuyen a los profesores. Bien, como esto lo hemos analizado en muestras de docentes de diferentes contextos geográficos y culturales, interesa conocer cuál es el perfil atribucional, es decir, si realmente los docentes que enseñan a leer, bueno, aquí no porque no participaron profesores chilenos, pero de profesores que enseñan a leer en México, en Guatemala, en distintos países, si realmente se caracterizan por un patrón atribucional común, o por el contrario, el contexto geográfico determina que los perfiles atribucionales sean completamente diferentes, ¿no? Y efectivamente, lo que encontramos son perfiles atribucionales bien diferentes, en el sentido de que aquí tienen los docentes españoles, se atribuyen sobre todo teoría psicolingüística y netista, los profesores mexicanos se atribuyen sobre todo teoría constructivista, guatemaltecos y colombianos se atribuyen teoría conductista, unos más la parte correctiva, otros más la parte repetitiva, como en el caso de Guatemala, y los profesores guatemalos serían más innatistas en ese sentido porque se atribuyen más teorías innatas, ¿no? Bien. ¿Qué otra parte interesante tiene este tipo de análisis transculturales? Que curiosamente cuando nos ponemos a analizar lo que prescribe el currículum lleva implícito una teoría sobre el aprendizaje. Y curiosamente, de las teorías que se atribuyen los profesores, donde único existe una relación es en el caso de México, donde lleva implícito una teoría constructivista del aprendizaje que se ve reflejada luego en las teorías que se atribuyen los docentes mexicanos. Pero en el resto de los países, desde luego que nos sorprendió que no existiera relación alguna entre la teoría implícita en el propio currículum con la teoría implícita de los profesores. Bien, una vez llegado a este punto, ya disponemos de un cuestionario atribucional. Un cuestionario atribucional que me permite, al menos analizar el nivel atribucional y saber qué teoría sobre el aprendizaje se atribuye a los profesores, con lo cual ya tengo por lo menos un instrumento que me permite analizar las creencias del profesor, ¿no? Pero,
Como recordarán, les dije que el objetivo último es modificar el sistema conceptual, el sistema de creencia de los profesores, cómo hacerlo. Entonces esto lo hemos hecho a través del programa Letra. El programa Letra es un sistema tutorial, está en plataforma Moodle, y lo hemos ido pilotando también en distintos países de Latinoamérica. El programa en sí lo que intenta es recoger el conocimiento que aporta la investigación científica, un programa que se puede llevar a cabo en línea 100%, y que está basado fundamentalmente en los 5 grandes componentes que prescribe el National Reading Panel. No sé si para ustedes les resulta familiar este informe, pero es un informe científico que promovió en su día el gobierno republicano norteamericano cuando tuvo George Bush de presidente. Curiosamente, todo el mundo se preguntaba qué interés había en ello, pero es que al parecer un hijo de esta persona era disléxica y había cierta sensibilidad por parte de este presidente de promover lo que luego se vino a constituir en Reading First Program, o sea, un programa de lectura, o sea, todos los niños tienen que aprender a leer en las escuelas, en fin, hubo una cierta sensibilidad por parte de la administración norteamericana de promover en las escuelas programas para garantizar que los niños aprendieran con éxito la lectura, etc. Bueno, pero lo importante de esta iniciativa fue que la administración norteamericana financió la creación de un comité científico que aglutinara expertos que trabajaban en el ámbito de la investigación de la lectura. Esto fue muy interesante el informe que se derivó de este comité, que es el National Reading Panel. Un informe que pueden hacer a través de internet, de acceso gratuito. Bien, es verdad que no se ha traducido a otros idiomas, solo está en inglés. Pero si ustedes tienen interés, aquí hay una publicación que publicamos en la revista Iberoamericana de Educación sobre la enseñanza de la lectura, de la teoría y la investigación a la práctica educativa. ¿Por qué publicamos este trabajo, este artículo? Porque cuando yo me di cuenta de las conclusiones del National Reading Panel, había que tener mucha precaución en muchas de las conclusiones que se derivan de este informe, porque solo son aplicables a la lengua inglesa y difícilmente son extrapolables a la lengua española. Entonces, si bien es verdad que estos 5 componentes, que fueron a los que se llegó a la conclusión por parte de este comité científico de que eran las bases sobre las que se cimienta la lectura, conciencia general del lenguaje escrito, conciencia fonológica, fluidez, vocabulario, comprensión, etc. No cabe duda que a la hora de establecer las buenas prácticas de enseñanza y cómo trabajar todos y cada uno de estos componentes, no es lo mismo hacerlo en una lengua que tiene un sistema de ortografía muy opaco frente a una lengua como la española que tiene un sistema de ortografía muy transparente. Entonces, este artículo fue un intento de revisar todos y cada uno de estos componentes y proponer qué tipo de prácticas serían no recomendables en el caso del español y cuáles serían las recomendables, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. El programa Letra, en definitiva, es un programa, es una oferta formativa que trata de proporcionar al profesor conocimiento, estos conocimientos sobre cada uno de estos componentes, sobre cómo se deben trabajar estos componentes en el aula, las buenas prácticas de enseñanza, aquellas que han estado avaladas por la propia investigación científica, y aquí tienen un poco el formato del sistema tutorial en el que utilizamos una especie de librería en el que al acceder a cada uno de estos libros, pues el profesor aquí se encuentra con todos los tutoriales referidos a todos y cada uno de los componentes de lectura. Aquí se encuentra la estructura justificando cómo debe ser la instrucción, por ejemplo en español, pues cómo deben introducirse los fonemas, con qué tipo de estructura silábica se debe iniciar, con qué tipo de fonemas, atendiendo a sus propiedades fonoarticulatorias, es decir, criterios basados en la propia investigación científica en español, que desde luego no son aplicables al caso del inglés, y por eso es importante toda esta información en este blog, ¿no? Implementación, aquí en todos los materiales didácticos que se diseñaron. Aquí la evaluación, pruebas para que los profesores puedan medir el progreso de aprendizaje de los niños en todos los componentes de lectura. El
bloque de experiencia donde hay grabaciones en vídeo de profesores que están llevando el programa en el aula para que les sirva de modelo de imitación al profesor. Y finalmente un bloque de recursos donde ahí pueden acceder a, y bajarse cantidad de recursos, multimedia, lectura, artículos de prensa, etc. Todo ello en relación con la enseñanza de la lectura. Bien, ¿qué ocurre? Que, perdón, me había olvidado, que dentro de este sistema los profesores se les va evaluando, pero además de evaluar sus conocimientos para ver cómo van progresando y si van sacando aprovechamiento, al mismo tiempo se mide su creencia. Y uno de los objetivos que nosotros queríamos en la investigación era probar los efectos de un sistema tutorial basado en la web, en el uso de la web, para comprobar en qué medida esto podría cambiar o no, no solo los conocimientos, sino las creencias. Pero no solo los profesores en activo, sino además de los estudiantes de magisterio. O sea, estudiantes que se están preparando para ser futuros maestros o futuros profesores. Bien, en este caso participaron en torno a 700 participantes, 147 eran profesores en servicio mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, españoles y estudiantes universitarios que se estaban formando como futuros profesores en la Universidad de Barcelona. Bueno, quiero comentarles, bueno, para poder hacer este tipo de trabajo, pues se requiere la formalización de convenios marco con distintas instituciones. De hecho, en Guatemala lo estamos haciendo con el Ministerio de Educación de Guatemala, con la Secretaría de Educación en México de San Luis Potosí, pero también participando con la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad de Casa Grande, la Universidad del Valle, la Universidad del Norte en Colombia y con la Secretaría de Educación de Magdalena en Colombia. Bueno, esto solamente es para la presentación cuando se fue presentando el proyecto. Bien, lo que quiero que vean aquí es una cosa interesante y son las correlaciones entre conocimientos y creencias, antes y después de la formación en línea. Lo que podemos observar aquí es que esta línea roja, esta línea de aquí azul representa la correlación obtenida en el pretest y esta de aquí representa la correlación obtenida en el posttest. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se está correlacionando cada teoría que se atribuye al profesor con los conocimientos sobre los componentes que requiere un National Reading Panel. Es decir, si los profesores ahora reciben formación y conocimiento, nuevos conocimientos que antes no tenían, esto se sigue relacionando de la misma forma con sus creencias, con las teorías que se atribuyen. Bien, y lo que se comprueba es que ahora los profesores se atribuyen en mayor medida, es decir, la teoría psicolingüística, cuando se la atribuye, al mismo tiempo correlaciona con un mayor nivel de conocimiento en cuanto a los componentes que requiere el National Reading Panel. O lo pueden ver de otra forma, porque es una correlación. En la medida en que ahora tienen conocimiento, se atribuyen más la teoría psicolingüística. No es una relación causa-efecto, pero desde luego esta es la asociación que se da. Pero lo curioso es que para el resto de las teorías la correlación es negativa. Es decir, que en el posttest, en la medida en que han tenido formación y conocimientos que antes no tenían, que corresponden con la teoría psicolingüística que ahora se atribuyen, tienden a atribuirse en menor medida teorías innatistas, modulacionistas, etc. Por lo tanto, creo que en ese sentido hemos conseguido el objetivo que pretendíamos. Utilizar una herramienta tecnológica de formación en línea para profesores que pueda, de alguna manera, hacer modificar sus conocimientos y creencias. Y alguien me puede preguntar, bueno, ¿y eso qué está garantizando luego que eso en la práctica se refleja en la práctica? Pues no. Por supuesto que esto requiere seguimiento en la práctica, pero no olviden lo que les decía al principio. Todo programa de innovación, todo programa de formación, obviamente si no viene acompañado de un trabajo previo en el que se formen los profesores, en el que se haga el intento de unificar sistemas de creencias que no se corresponden con lo que prescribe la investigación hoy en día, ese es un primer paso que hay que dar si luego queremos dar el siguiente paso. O sea, estamos creando los cimientos para que se pueda luego propiciar un programa de cambio, un programa de reforma, ¿no? De innovación. Bueno, aquí se ve claramente la interacción que encontramos entre grupo, teoría y momento. En este caso, la variable grupo serían los profesores en activo y los estudiantes de magisterio, las teorías, las 7 teorías que habíamos extraído del estudio anterior, y la variable momento es la medida pretest posttest, ¿no? Encontramos esta interacción
Y esta interacción, cuando se analicen ya los efectos simples, nos indica que los profesores en activo que están aquí, el mayor cambio que se da es en la teoría psicolingüística, que ahora se atribuye en mayor medida cuando comparamos el pre-test y el post-test. En este caso, este fue el efecto simple que estaba marcando la interacción triple que habíamos encontrado. Bueno, las puntuaciones pre-test post-test en conocimiento, aquí tienen, por ejemplo, la interacción que encontramos entre momentos por grupo. En este sentido, si bien los profesores en activo, que son estos de aquí, pre-test post-test, aquí se están midiendo, cada una de estas medidas se corresponde con los 5 componentes del National Reading Panel. Aquí, en este caso, serían las puntuaciones de los profesores de los estudiantes de magisterio. Como ven, ambos grupos aumentaron sus conocimientos en estos componentes, ¿no? Pero la interacción momento-grupo nos indica que quienes sacaron mayor aprovechamiento fueron los estudiantes de magisterio en comparación con los profesores en activo. ¿Por qué? Bueno, tiene una sencilla explicación, que además se la tengo que comentar, porque claro, es un dato que en ausencia de él resulta difícil de explicar e interpretar esta interacción. Los estudiantes de magisterio estaban cursando la asignatura didáctica de la lengua y la literatura, y la profesora que estaba cursando con ellos, que estaba enseñando esa asignatura con ellos, formaba parte de la nota académica, la calificación. Es decir, que si participaban, pues la nota se podría ver incrementada, o sea que tenían una recompensa en cuanto a la calificación. Eso, al formar parte del currículum, pues esa es la explicación que nosotros le damos. Sin embargo, cuando pedimos a los profesores nativos y estudiantes que valoren la formación recibida, y ahí utilizamos muchas dimensiones, conocimiento que aporta el programa tutorial, diseño y estructura, cómo están organizados los libros, los materiales didácticos, las pruebas de evaluación de progreso de aprendizaje, las pruebas de screening, experiencias, etc. Aquí obtuvimos el efecto principal de videogrupo, en el que los profesores en activo valoraban mucho más todas estas dimensiones que los estudiantes de magisterio. Interpretación a este dato, este resultado. Bueno, obviamente los profesores en activo están en mejor posición para saber valorar el contenido que se les está ofreciendo, sencillamente porque hay una diferencia en cuanto a la experiencia que han acumulado frente a los estudiantes que no tienen esa experiencia práctica en el aula. Bueno, finalmente, toda esta experiencia ha desencadenado en la propuesta formativa de un título de posgrado de diploma de especialización en la ciencia de la lectura que ha ofertado nuestra Universidad de La Laguna a partir de este año académico. O sea, este año académico se está ofertando y es un título que tiene como objetivo pues, formar al profesorado para que tengan una formación en ciencia de la lectura conforme prescribe la investigación, y se articula en torno a 9 asignaturas, donde en una primera de ellas se aborda el tema de teoría y creencias sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura, la prevención y el modelo RTI, modelo de respuesta a la intervención. Aquí se dedican tantas asignaturas como componentes de lectura, perfil nacional de Panel. Aquí el programa Letra en su conjunto, donde tienen todos los materiales didácticos, y finalmente un trabajo final de titulación. La estructura y planificación de cada asignatura pues se programa al ser en línea el 100% del tiempo a lo largo de un semestre. Pues las asignaturas tienen una duración entre 2 y 3 semanas, y cada asignatura sigue este mismo esquema, donde se presentan videos tutoriales, diagramas explicativos, guías, donde hay siempre una evaluación inicial, el test post-test, donde tú recibes el feedback de los conocimientos que estás adquiriendo, porque los resultados de evaluación se te van mostrando en forma de gráfico. Al ser en plataforma Moodle, ya Moodle tiene este tipo de recursos, se te da la formación teórica a través de tutoriales multimedia. En fin, la intervención siempre se acompaña de cómo hay que intervenir, y se ofrecen los ejemplos a través de los propios materiales didácticos que se le ofrece al futuro usuario, ¿no?, que se forma en esta plataforma, materiales adicionales y una evaluación final, ¿no? No obstante, bueno, yo tengo aquí algunos críticos, si alguien tuviese algún interés, que le puedo facilitar información de esta oferta formativa de la universidad. Esta es un poco el diseño de la unidad de docencia virtual de nuestra universidad, para que se entren. Y
Y esta misma línea de trabajo la estamos desarrollando también en el ámbito de las matemáticas, no solamente en el programa Alerta, sino también en las matemáticas a través de lo que denominamos el programa Primate, pero que este sí se está pilotando actualmente, porque forma parte de un proyecto que financia el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Bueno, pues nada, si tienen, bueno, aquí me olvidé poner la página web de nuestro grupo de investigación, por si tuvieran interés en consultar las cosas que hacemos y las líneas de investigación que tenemos. Es Jiménez, o sea, http jimenez.webs.ulm.es. 5 o 10 minutitos. Eso, Queda. muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. ¿Están trabajando en investigación? Empezando. Empezando, se están iniciando. Y en tópicos similares a este no están trabajando, ¿no? ¿Eh? Yo soy clínico. ¿En? Yo soy clínico. Clínico. Trabajo por la... Ajá. Bueno, en realidad el trabajo que yo he venido realizando se acerca, pero es una mirada un poco distinta. He trabajado desde las expectativas y las creencias de los profesores, pero más hacia el lado del efecto Pigmalión. Cómo las creencias, las mismas expectativas de los profesores acerca de sus alumnos puede afectar en cierto modo el desempeño de ellos. Últimamente se está hipotetizando un poco acerca de las teorías implícitas y cómo estas podrían afectar también en realidad el desempeño al final. Por eso me ha llamado bastante la atención los estudios que vienen haciendo, como que se iban por otro lado distinto a lo que yo hacía, pero... Sí, pero recuerda que lo dije al principio, la primera parte de la charla me he centrado en explicarles un procedimiento, un proceso metodológico que no es que sea exclusivo de esta línea de investigación o de este tópico. Es algo genérico que se ha planteado dentro del paradigma del pensamiento del profesor cuando estudia teoría implícita, pero que es aplicable a otros ámbitos perfectamente. O sea, hablar de teoría implícita o creencia lleva necesariamente una metodología de estudio que por otro lado no es muy habitual, por ejemplo, en el contexto anglosajón. Te lo digo porque cuando intentamos publicar en revistas americanas hay mucha resistencia, porque no están familiarizados con... Sí lo empiezan a estar con la importancia que se concede a todo este tema de las creencias y las teorías implícitas, pero no tanto en cuanto a la metodología de investigación. También no están muy familiarizados. Una pregunta, Juan. ¿Han pensado o tienen algunos datos de alguna relación entre, por estos países, en función de la teoría implícita que tienen para enseñar y resultados en pruebas internacionales de evaluación? No, pues eso es una buena idea. Sería interesante, Sí, ¿no? sería interesante, sí. Sería interesante. Lo que ocurre también, y tengo que decirlo, porque yo aquí, por razones de tiempo, no he ahondado más allá de lo que supone estudiar. No nos podemos quedar solamente en las teorías implícitas, porque nosotros lo que hacemos es también por medio de la triangulación intentamos no solamente basarnos en la teoría que el profesor se atribuye, sino también además hacer el análisis de la observación en el aula de lo que hace a través de metodología observacional, es recoger sus prácticas de enseñanza y a eso añadir el análisis del discurso, o sea, la entrevista que hacemos con el profesor para ver lo que nos dice. Entonces es muy importante cruzar estas tres fuentes de información. Lo que yo me atribuyo, lo que yo creo, lo que yo hago y lo que yo te digo. Entonces, ¿hay relación o no hay relación? Cuando analizamos esto, esta triple fuente de información está más próxima a lo que sería la explicación del rendimiento. Es decir, que si nos quedamos solo con las creencias, ahí hay un distanciamiento entre la creencia y el rendimiento, porque realmente muchas veces puede que el profesor esté implementando prácticas de enseñanza que no se correspondan con su sistema de creencias, y a veces pasa que no existe esa consistencia.
Y claro, todo lo que esté más próximo al aprendizaje es lo que mejor va a predecir el rendimiento. Por eso sería interesante, pero obteniendo además otros parámetros de mayor proximidad con el rendimiento. En cuanto, bueno, ya sea a través de autoinforme, no es necesario la observación en el aula, porque esto además es muy laborioso y muy engorroso, pero sí recogiendo, además de la creencia, qué hace en el aula o qué nos dice, y entonces esto verlo en relación con el rendimiento. Y lo que nosotros hemos visto, lo que estamos analizando actualmente, precisamente hay una tesis doctoral que se va a defender ahora la próxima semana de nuestro grupo de investigación, es estudios de caso, donde se pone en manifiesto claramente que los profesores dicen y hacen muchas cosas más de las teorías que se atribuyen. O sea, hay cierta consistencia en algunas prácticas en lo que dicen respecto a la teoría que se atribuyen sobre el aprendizaje. Pero la tónica general es que el profesor en el aula, o sea, se atribuye unas teorías, pero en el aula utiliza un popurrí de actividades donde se entremezclan muchas de las teorías sobre el aprendizaje de lectura. Es decir, que muchas de esas prácticas que utilizan en realidad son prácticas que se derivan de múltiples teorías, que no necesariamente tienen que coincidir con las que se atribuyen. Eso es un poco la radiografía de lo que nosotros estamos observando cuando hacemos estudios de caso. Y obviamente lo que nos dicen cuando hacemos análisis de discurso también es una suma de ideas que están en principio muy influenciadas por múltiples teorías, no solamente por lo que se atribuye. Sí, a mí me llamó mucho la atención ese gráfico donde mostraba las teorías que se atribuyen a los profesores sobre la lectura y los distintos perfiles según los distintos países y cómo solamente en México hay una correspondencia con lo que se enseña. Sí. Habla muy bien de las facultades de educación en México. No sé si también de las facultades de educación en otros países. Lo atribuís a eso. O sea, por lo menos logran transmitir. Es que Emilia Ferreiro y Alan Teverovsky infunden miedo. Sí, probablemente. No, pero la pregunta, por favor, bueno, está relacionada, pero ¿existe más homogeneidad dentro de un país determinado? Sí que se puede, sí que lo han estudiado entre las prácticas versus las creencias. No. ¿Por qué lo pregunto? Porque no, es que mira, el estudio y análisis de la relación entre creencias y prácticas necesariamente ha de hacerse con metodología etnográfica, cualitativa y basada en estudio de caso. No hay otra forma. No hay otra forma. Es decir, llegar a ese nivel de generalización de un país en cuanto a la relación que puede haber entre lo que tú sugieres es tremendamente complicado. Porque ten en cuenta que analizar lo que el profesor hace en el aula requiere observarle. Además, se le observa durante muchas horas. Y durante esas horas se le está grabando. Y esa grabación es la que te va a servir a ti para luego establecer el sistema de categoría. Y una vez que has establecido el sistema de categoría, tienes entonces que ponerte de nuevo a observar, a entrenar al observador para empezar a registrar frecuencia, duración de esas categorías, ¿no? Y claro, hoy en día disponemos de un software tan sofisticado en metodología observacional que es una pasada, porque te da, por ejemplo, múltiple información. O sea, yo digo que te saca el ADN del perfil docente del profesor, porque no solamente vas a saber la frecuencia y duración de las prácticas, sino esas prácticas, en qué medida son prácticas que prescribe la investigación o no, en qué medida están validadas, ¿no? Porque sabemos que prácticas de enseñanza son mejores que otras. Y claro, cuando tú estás observando y analizando la frecuencia y duración, vas a determinar si realmente están utilizando las buenas prácticas. Pero aparte de eso, puedes obtener incluso un endograma. Es decir, de analizar, de saber que cuando un profesor utiliza determinado grupo de prácticas, se viene acompañado de este otro grupo de prácticas. O sea que va describiendo un poco lo que, algo así como que las rutinas de ese profesor, desde que trabaja desde la mañana hasta por la tarde, ¿no? Sus rutinas en el aula, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva tú lo que intentas ver es en qué medida, por un lado, esas prácticas, a través del análisis observacional,
son las que se derivan de la teoría del aprendizaje que se atribuye, porque eso es importante relacionarlo, pero además también aprovechas para ver si realmente esas prácticas, las que están realizando, son coincidentes con el catálogo de prácticas que hoy en día sabemos que son las buenas prácticas. Hoy en día sabemos cuáles son las buenas prácticas para enseñar el vocabulario, para enseñar la conciencia fonológica, eso lo sabemos. Eso se ha investigado. Hay muchos estudios que lo han demostrado. ¿Quién? No quería interrumpir. No, sí, ya he terminado. Quería decir que me llamó, o sea, me parece bien interesante el estudio que están realizando en términos del efecto que puede tener las teorías implícitas en relación a una intervención, y como usted señalaba al principio, pensando en otros campos de aplicación, estaba pensando, por ejemplo, en el efecto de las intervenciones psicosociales en relación a las teorías implícitas que pudiesen tener, por ejemplo, los interventores. Y en esa línea estaba pensando si ustedes han podido, por ejemplo, preguntar o evaluar con los niños, que en este caso, bueno, son pequeños, entonces quizás es más complejo, cómo ellos también evalúan esta relación de aprendizaje con los profesores, con los maestros. O sea, me imagino que es difícil porque son más pequeños, que quizás lo que estoy pensando que en intervenciones psicosociales pueden ser... No, en este contexto de aprendizaje inicial la lectura es más difícil. Los niños a estas edades no tienen mucha conciencia de... Lo hemos hecho, por ejemplo, en el análisis de estudiantes que han recibido la medida de aceleración cuando presentan alta capacidad intelectual, talento, superdotado. Dentro de ese ámbito, sí, la percepción que ellos tienen de las medidas de aceleración que se han estado aplicando para confrontar la percepción del profesor, la percepción del propio alumno y la percepción de su familia, pero ya esto en la educación secundaria. Y es interesante, claro, el tomar la percepción del propio estudiante, porque por ejemplo, en este ámbito nosotros hemos visto que no es nada coincidente, es decir, la percepción del profesor y del estudiante difieren, ¿no? O sea, el estudiante talentoso ve siempre con buenos ojos la medida de aceleración. O sea, medida de aceleración me refiero a adelantar de curso o de materia, ¿no? Que la del propio profesor, que si no tiene buena formación en este ámbito, generalmente tiende a pensar que no es bueno que al niño se le acelere, se le pase de curso por aquello de que no se va a adaptar con los niños de mayor edad, en fin, es una falsa creencia también que se tiene, ¿no? Que se sostiene sobre esto, ¿no? Y luego que las familias también están contentísimas o sea, la percepción es tan positiva en los propios estudiantes como en la familia, no así en el profesor. Ahora, cuando se ha formado el profesor en este campo, sus percepciones cambian, porque empieza a ver que esta medida sí es adecuada y se adapta bien para cubrir las necesidades educativas de estos alumnos. Pero no, es tremendamente interesante ahondar que, como digo, este análisis de las teorías implícitas es... Sí. Ustedes también tienen teorías implícitas cuando son estudiantes. Dime. Sí, te comento un poco obviamente lo que yo estoy diseñando para mi tesis. Estoy recién diseñando mi proyecto de tesis de magíster, y dos preguntas muy breves para ver si en la web, porque tengo abierto la web del proyecto, pudiese encontrar algún material respecto a eso. Yo quiero estudiar en el primer año de la enseñanza básica primaria, que es cuando se tiene que enseñar a leer a los chicos, a las escuelas interculturales, que acá en Chile son para los pueblos originarios. Entonces quería justamente observar las prácticas de los profesores y observar si se aplican dos buenas prácticas, que es una que aparece en la literatura, que es dedicar más tiempo a la L1 del chico, la lengua materna del chico, individualmente, digamos. Y la otra es tender hacia la biliteracia, o sea que se pueda trabajar la lectura y escritura en los dos idiomas. No sé si hay ejercicios, por ejemplo, que tú tengas en tu estudio que sean en escenarios bilingües. Y también me interesa mucho el tema de cómo han hecho ustedes la observación. También no sé si encontraré ejercicios de esa metodología de la observación en los materiales que tienes ahí en la web. Y lo otro también que me interesa mucho es el cuestionario, porque el cuestionario porque me parece una muy buena herramienta, casi que como de ex ante y ex post de cualquier proyecto que se quisiera proponer como para intervenir en la creencia de los profesores. Sí. Pues mira, realmente nosotros, vamos a ver, cuando me hablas de las prácticas en contextos bilingües, yo
yo no he analizado prácticas en contextos bilingües. Tengo alguna experiencia en investigación bilingüe, pero de niños latinos que aprenden inglés como segunda lengua, pero sobre todo analizando el perfil cognitivo. ¿De acuerdo? No analizando prácticas. Si tú estás interesado en analizar, que me parece muy interesante lo que estás planteando, ¿no? en L1 y L2, práctica y sobre todo de iniciación al código alfabético, muy interesante, ¿no? Con metodología observacional, yo lo que te sugiero es que te hagas con el Observe, que es la metodología del software, que actualmente yo pienso que es el instrumento más que mejor diseñado está en estos momentos para acometer ese objetivo si el propósito de tu investigación tiene carácter cualitativo, es decir, si lo que a ti te interesa realmente es analizar primero las prácticas en contextos bilingües y si difieren o no en L1 y L2. O sea, te viene el perro, metodología observacional, y el estudio tiene que ser cualitativo, ¿no? Si tú quieres cruzar eso o relacionarlo con el sistema de creencias del profesor, también puedes recurrirlo a metodología cuantitativa, pero bueno, en este caso ya quiero decir que ya con este tipo de instrumentos, que pueden ser de uso en población hispanoparlante, ¿no? Pues ya hay todo un trabajo hecho, es decir, que no tienes que estar haciendo todo lo que yo he contado aquí, porque al cabo ya tienes el producto, ¿no? Y me parece interesante, pero creo que lo que tú estás planteando es un tema poco estudiado, o sea, y sobre todo me parece muy novedoso en cuanto a lo que puede dar luz aquí en tu país sobre lo que se hace con o sea, en el caso de ustedes, ¿qué lengua estamos hablando? ¿Qué lengua nativa es? La lengua mapuche. Que es de ¿Y esa lengua tiene su sistema de escritura que es alfabético? Sí, tiene un sistema de escritura. Pero la complejidad adicional es que hay varios sistemas compitiendo, digamos. Sí, pero hay uno que predomina ya. Tiene que tiene una vocal más que la U. ¿Tiene una vocal más? Sí, que el español. ¿Pero se escribe cómo se pronuncia? Sí, depende si es de cordillera o de mar, pero No se escribe como se ¿Cómo pronuncia. si es de cordillera o de mar? No entendí. Es que los mapuches no son solo un pueblo unificado, son el pehuenche, las quenche, huilliche. Sí, pero lo que quiero decir es que su lengua nativa, Sí. oral, cuando la escriben, ¿Sí? si hay una relación, una correspondencia directa entre los sonidos y la grafía. Sí lo hay. Sí, Aunque, más que el español. aunque es de herencia española, porque ellos toda la tradición es hablada, no escrita. Ah, no tiene tradición escrita. No tienen Pero- su propia lectoescritura, es un invento colonial. Claro, pero la escritura que ellos utilizan por el alfabeto normal. ¿Sí? Más una vocal, que es la Más U una con vocal. colmilla. Y cuando... y en casa hablan mapuche. No todos. De Hay una hecho, situación bien se bilingüe. dan Es que vamos a ver. todo En ejercicio. el contexto bilingüe, cuando estamos planteando la iniciación del código alfabético, siempre a mí hay que iniciarlo en el sistema de escritura que se corresponde con su lengua nativa. O sea, eso es fundamental. Como el Rapa Nui acá. El Rapa Nui acá. ¿Eh? Rapa Nui. Rapa Nui. De la ¿Sí? isla de Pascua. Ah, vale. Rapa Nui. Bien. Ese sí Pero es claro, el problema un está cuando tú te encuentras que la lengua materna, o sea, que no la domina mucho el niño, o sea, que si domina más el español que la lengua materna, no estés perdiendo un tiempo enseñándole a intentar el código escrito con la lengua nativa, porque aquí a veces se mezclamos la cuestión más ideológica que otra cosa, o sea, en el sentido, bueno, te lo digo porque sí conozco la realidad en Guatemala, que ahí te puedes encontrar con no sé cuántas lenguas. Claro, el problema es que el español se ha querido ahí meter a presión, no respetando la lengua materna de muchas de esas comunidades, y el problema está en que, claro, si los niños no hacen uso de su lengua nativa, ¿cómo vas a enseñarles el código alfabético a partir de su lengua nativa? Es un tremendo disparate, porque nosotros tenemos ese problema de niños inmigrantes que no tienen el español como lengua nativa. Y los profesores intentan enseñarle a leer en español. ¿Cómo vas a enseñar a leer en español si todavía no saben hablar español? O sea que primero tienes que garantizar, por eso el lenguaje es la base. Y
Eso es lo que nos tenemos que fundamentar, ¿no? Ahora, eso es un tema. Y el otro tema es el efecto de transferencia. Si el efecto de transferencia, te pongo como ejemplo, ¿no? En Oregon, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, muchas escuelas a la población latina prefieren enseñarle primero a leer en español y luego en inglés. Porque el efecto de transferencia de un sistema ortográfico transparente, un sistema opaco es mayor. Entonces, para ellos es mucho más fácil que los niños aprendan primero a leer en español, porque dominan más la lengua española que la lengua inglesa. Y las tasas de ingreso en educación especial en el estado de la población latina son de las más bajas. Vete a todos los estados norteamericanos donde tienen más fobias el español o que no se plantean eso, que dicen los niños tienen que aprender inglés en un año porque tienen que empezar a aprender a leer. Quienes no lo consiguen, pues al final terminan en la educación especial. Pero no porque tengan dificultades para aprender, sino sencillamente no se les ha dado la oportunidad de dominar la lengua española o la lengua inglesa en ese caso, si le quieres enseñar primero a leer en inglés. Si le quieres enseñar a leer en inglés, dale más tiempo para que fortalezca la base que es el lenguaje oral. Entonces, aún mejor uso de la... Pero todas estas cosas hay que verlas en el contexto de estas comunidades aquí. Y de hecho, no quiero desanimarte con esto, no lo que digo es, pero la investigación del mundo yo creo que es de lo más difícil de llevar, porque está la cantidad de variables que tienes que controlar. Esta misma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué idioma habla el padre? ¿Qué idioma habla la madre? ¿Tiene hermanos mayores? ¿Interactúa con los hermanos? ¿Interactúa con los padres? ¿Qué información tiene cada uno? O sea, ¿de cuánto hablan de cada lengua? Y bueno, si son inmigrantes no te digo, o sea, el tiempo, ¿cuánto llevo aquí? ¿Cuánto tiempo se han distribuido? Para igualar todas esas variables te vuelves loco. Pero bueno, en principio si no tienes población inmigrante y es autóctona, menos problemas tienes porque menos variables tendrás que controlar. Pero muy interesante. Gracias. Muy interesante. Voy a revisar como decir porque hay más material de publicaciones, ¿cierto? Sí, claro. Yo si quieres me escribes y te envío los trabajos que hemos publicado sobre el tema de bilingüismo en lectura. Excelente, ok. Que sería latinos que aprenden inglés como segunda lengua. Ok, excelente. Muchas gracias, Juan.